Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Ámbito Cultural de Callao. Arrancamos esta tarde con una doble presentación, dos poemarios escritos por Álvaro Martín del Burgo y que descubriremos junto a Antonino Nieto, Ángela Martín del Burgo y Alicia Ares. Quiero ser muy breve, pero antes de ceder la palabra a nuestros invitados quiero agradecerles a ustedes que estén aquí, que se hayan acercado hasta nuestra sala y sobre todo que nos dediquen su tiempo para arropar la cultura. Muchas gracias y disfruten de la presentación. Muchas gracias, señoras y señores. Bienvenidos a la presentación, efectivamente presentación doble de Según contaba el molinero o El oficio del viento, y el segundo poema que presentamos es Los amores de madera, de Ángel Álvaro Martín del Burgo. Este es el tercer libro de poesía de Ángel Álvaro. Yo tengo la suerte de ser la editora de estos tres libros, la editora de su vida literaria por ahora. Sabemos que es tremendamente joven, nos da envidia por su gran potencia artística, por su pasión, por los libros también escritos que tiene, pero también nos da envidia porque además es pianista, es concertista profesional, ha actuado en salas como el Auditorio Nacional, los teatros del Canal, ha sido multipremiado en muchas ciudades españolas y también en algunas polacas, o ya me pierdo en todos los sitios donde ha actuado y en los que ha ganado premios. Pero además de todo eso también es una persona con una gran formación, estudia filosofía y fue el ganador de la Olimpiada Filosófica. Le envidiamos porque además desde que se ha enamorado de Sofía también nos está proporcionando poemas mucho más intensos, más sentimentales. Van a notar ustedes la diferencia de Según contaba el molinero a Los amores de madera, de los dos poemas que va a recitar. En el segundo, Los amores de madera, además también el libro viene con fotografías de Sofía, que ya lleva haciendo fotos toda la vida, hace fotografía analógica, con un revelado tradicional, y estas han sido las fotos que hemos introducido en el segundo poemario, que ilustran muy bien la voz de Ángel. Tenemos además la suerte de contar en la mesa con dos personas que, por lo menos Ángela, conoce muy bien la obra de Ángel, porque es su madre, pero también además, no solamente por eso, sino porque ella es una estudiosa de la literatura, y también además han escrito juntos una obra de teatro, una versión del Idiota de Fedor Dostoyevsky. Ángela nació en Sevilla, en Morón de la Frontera, ya digo, es novelista y es poeta. Se ha dedicado tanto a la novela negra como al teatro y también a la poesía. Ha publicado las novelas El mundo entero pasa por Marsella, Asesinato a la Gran Vía, Ningún camino de flores conduce a la gloria y Cenizas sobre un mar de agosto, así como el libro de relatos La muerte de Mairo de Saqueiro o La soledad y el poeta. Además, tiene bastante recorrido en la poesía, con poemarios como Enigma y el misterio de Italia y otros poemas de viaje, Caducidad de lo real, La mirada asombrada, Un sueño breve. Ha sido además traducida al italiano y recibió el diploma de autora del año en el 2008. También contamos con Antonino Nieto, al que quiero agradecer que nos pusiera en contacto con Ámbito Cultural, a quien agradezco que nos haya cedido esta sala tan céntrica y tan bonita. Antonino también es un prodigio, es poeta, videoartista y creador de espectáculos. Sus obras se han visto en el Iván de Alemania, en Portugal, en universidades, en foros, en castillos, incluso en cementerios, y sobre todo también en bares. Él lleva la cultura y su obra a cualquier espacio. Además es colaborador de radio y revistas culturales, y hace poco publicó el poemario El ojo del abismo toma de la mano el arco iris, que está siendo un gran éxito de ventas y también de crítica. Los dos nos van a hablar más en profundidad de estos dos poemarios que presentamos. Son voces muy diferentes y creo que eso va a aportar mucha riqueza a esta presentación.
Doy paso a Antonino primero. Gracias. La poesía es una inmersión, es un atisbar fronteras y poner en juego los límites. Recurrimos al mito y al poema para revelarlos. La máscara los hace comparecer. Tener nostalgia es sentir y encarnar el propio ser. Estos libros de poemas son un cancionero de la nostalgia, del hombre que habita un cuerpo mortal y que se sabe siempre ya en despedida, a partir de su propio hacerse cargo de la muerte. Somos un diálogo, decía Hölderlin, y un diálogo en el tiempo. ¿Para qué tanto? ¿Para qué todo esto? Vivimos por vivir, simplemente. Nuestra lengua es el idioma del adiós. Así, con estas notas, fauces, gritos no caducables, nos acuna el poeta Álvaro Martín del Burgo en este antes del antes, que toda lengua, cuerpo o lo que no sea lo que duele, empresa y barre y vuelve a recomponer en su registrar lo inútil que en todo misterio, en toda acción u omisión, consciente o inabarcable, mastica, insaciable, lo aún por saber. De lo sabido, lo que las palabras tapan, el cuento de lo vivo en descomposición permanente. Y es que, según contaba el molinero o el oficio del viento, constituyen las noches más bellas y las más remotas. Buenas tardes a todos los nacidos, a los hoy invisibles y a los que aquí estamos. Debo decir que la fuerza de las acciones que uno realiza reside muy a menudo en su capacidad para los agradecimientos. Gracias a Gervasio Posadas por su generosidad, a Jerónimo por su perfecto hacer, gracias a Álvaro Martín del Burgo por contar conmigo para esta su no representación de lo real, esa sed sin ley que nos acoge vivos en el fulgor de lo ya perdido y aún a cuenta. Gracias a Alicia y a la editorial Cuadernos del Laberinto, Mandíbula Grande, 2 en 1, contra el deterioro no de la farsa, del caudal que nos sostiene vivos. Gracias a Ángela Martín del Burgo, un placer compartir contigo voz, piel, mesa y mantel para que la fiesta complete su siempre virginal trompetería. Gracias a todos y a cada uno de vosotros, para qué negarlo, vuestra presencia da cuerpo a esta gozosa celebración. 1. Saudades y penas. El viento y la veleta, indicios del cielo. La palabra del viento no mira atrás. El recuerdo y la lágrima, dulce plegaria. Las raíces anudan al barro. Añorar la luz y buscar a tientas, y el silencio. Pero nuestra fe, ¿dónde quebró? ¿Cuándo perdimos la mirada alzada? ¿Quién nos desanudó del cielo? Yo he querido a los árboles y los he admirado porque ellos están enraizados en el cielo. Sí, cosas del oxígeno que generoso nos oxida para una más completa bendición del aquí y ahora. Son los árboles congeladas escaleras al cielo. Y de la brújula que en el silencio extravía lo mandado, esta transfusión del oído acunándose siempre vivo. Las hojas vuelan, sí, pero no hay otoños que mueran. Qué hermosos los años divertimento. ¿Qué hicieron de nosotros? ¿Hace cuánto? Qué hermosos y qué felices. Los bailes ya tan tarde, los amores perdidos y las horas de café. Todo era un viaje. Las caricias entre farolas y los juegos con poesía y boina a la francesa. Y una llamada de madrugada contando el suicidio del más joven. ¿Pero dónde marcharon aquellos años divertimento, tan de aire, de bebida, de verano? Quizá los guarde aún el molinero en su viejo cuento, porque él sabe bien las historias del agua y del viento, del camino, el paisaje y el ayer. ¿Qué no sabe Martín del Burgo para que así, sin rendiciones a la vista, despierte en nosotros el voraz temblor de la inagotable alegría? Somos lo que no somos, y para no perdernos, masticamos lo irrenunciable del cuento, dolor, fugacidad, de la esperanza, la cosida boquita que alimenta sin nombre al nunca más. 2. Entre molinos y campos. Vive solo y ya nada espera, pero nos sabe a todos y conoce bien nuestras historias. El oficio del molinero es el del viento,
que corre sin saber qué arrastra, y sopla, y carga, y muele. Dicen que la noria del molinero sigue girando, pero arrastra otra agua y muele otro grito, otro trigo, porque todo sigue y todo pasa. Poemario o rostro sin más escaparate que la condena sin vuelta de lo aún por celebrar. Este contar del molinero, soledad del nacido, cuenta y corazón del grito, restos de la verdad del diente, palabra de Dios o de nadie o del basta, de la pura contaminación que nos desnuda al alza, carne en extinción. 3. Añoranza del lugar. El mar, el rumor, cumplen, se alían lo sereno y lo bello, se alían y se deshacen entre la ola y la espuma. El agua arropa, verdaderamente arropa, porque la carrera del agua lo contiene todo, la marea y los días, la bravura, la costa y el límite. Y esa danza enseña un orden del mundo, y sosiega y amaina. Conmueve y enternece tanto. Volver a quien fuimos. Se diría que las aguas están cansadas y hasta la piedra, que también es polvo, envejece, y los días cansan. La vida y la tarea es el ascenso, brava escalera. Todas las rutas peregrinan a lo alto para ver como el pájaro. Anidar lo propio, adentrarse al alma, hermosa inmersión. Amanece, es de día, marchamos. El agua que urge y mueve, ¿a dónde? Y el largo puente, vigilado por una luz sola cruzada al centro, alarma y signo, lo atraviesan dos tranvías vacíos, deseo y cementerio. La sensación de hogar y la borrachera ligera reconforta. La locura y la vida agitan, brava música. El agua nos viaja sin decir a dónde, con la noche y el viento en cara, no lo dice y lo sabemos. Autopsia de la lágrima. No son sueños, son las vidas no vividas compulsándose vivo, reflejo y por real, espejo de lo que no existe. No son los sueños, ni la invisibilidad, ni la humareda auscultándose energía. Es el silencio que a todo ensordece, deletreando la inviolabilidad de la muerte. 4. 3 cuadros poema. ¿Eres pez o eres pájaro? Mejor, bogas en el aire, esforzado remero. No te sorprendas si para entrar debes subir muchas escaleras, y si para subir el único camino es bajar y bajar y bajar peldaños. Yo te veré a través de 1000 espejos, uno dentro de otro y dentro de otro, y puede que tú me reconozcas en el interior de una esfera de cristal. Pero no debemos estar preocupados, porque el juego de las repeticiones es imposible e infinito, y de él se hacen el espacio y el tiempo y el mundo, el misterio, como horma para el desvalimiento, siempre inacabado, de la razón y su mastín más desobediente, la imaginación, esa conspiración del yo, contra el sueño de ser siendo. El hombre agregado al paisaje, y los molinos y las flores, hablan la lengua del espíritu, porque ellos son el hombre. Las viejas botas rotas nos asoman a la verdad de la vida. La historia de la pintura es la historia del aire. Pero ¿qué aire queda si el trigo y el campo nos asolan y los cuervos que nos rodean son la muerte que se cierne y lo respira todo? Respirar sin fe ni huesos, el masticado del otro, la desesperanza, la crueldad del abrazo impuesto. Ya sabes, lo irrenunciable de lo vivo en su despedazar el dibujo de lo visible, como renta o caricia para una mayor, siempre mayor, bendición de lo irremediable. La lluvia insiste, y en su caricia de pronto las almas se saben peregrinas, y se descubren en marcha, siempre en marcha, que el mundo es en procesión y que volamos por entre lo bello y lo inconsolable. Cuando las espinas hieren, bendicen nuestros nombres. También oración, esa implosión del escupitajo, esa atómica redención de la condena por si en la infinitud de las combinaciones alguna conjugase la alegría del rescate. El poeta Martín del Burgo
besa desnudo y redento la desnudez del aire, el renglón de los cuerpos, el glorioso desfilar de las sombras. Suyo también el oficio del viento y lo que cuenta el molinero. 5. 3 danzas. El bailarín y su sombra. Se deslizan por el escenario y dibujan el aire y pisan otro mundo, pero el movimiento sigue y un infierno nos brama. La vida que corre tras la muerte. Se aman, se matan el bailarín y su sombra, y la danza es hecha. Todo es luz. Ya no hay cuerpo y no hay bailarín. Pero la danza no cesa y ya solo queda una sombra en movimiento. Sin cuerpo esclavo. Una sombra y su baile. Sostenido en el aire, danzando en el viento, rezado no se sabe dónde. Como alas, todo lo pronunciable, y todo lo que en él no se escuela, como alas. 6. Del oficio de hacer jornada. La voluntad de los días no se sabe. El silencio es la única verdad nuestra que aferrarnos. Déjate ir. Vas seguro entre los troncos y las raíces anudan sin pesar. 7. Ser en el otro. Amarás 100 veces y siempre será la primera. 2 caminos de huellas en la arena blanca resumen al hombre. Y queda el mar, que brama. Pájaros, canciones, viento, barro, aire, estaciones de quita y pon, de voy y vengo, sueltos del agua en peregrinación permanente. Por si sucediese lo sucesivo y en él y en ella, tú, yo, los muchos, inmortal, respirase el festín de lo aún por contar y lo ya vivido. 8. Viajeros en ruta. Hablar es ser con los otros. Viajeros somos y no hay 2 veces infancia. Los buenos peregrinos se detienen y cantan y luego marchan. Nos arrancaron de la tierra, pero no arrancaron la tierra de nosotros. Alegre vida gitana, yo te canto y te lloro. La frontera es la noche y que ni el cielo nos pese. Somos todos o ninguno. Dorada vida del pobre, llamar patria a toda tierra y acampar sin ayer. Nuestra lengua es el idioma del adiós. Tantos nombres, esperanzas, rentas, todos viento, flujos del corazón y su imposible ausencia, todos rastreando la verdad del diente, el cuerpo incorrupto de la soledad y su inmaculado rosario. Fernando Pessoa, Pushkin, Simone Weil, Procol Harum, Michaud, Chavela Vargas, Rachmaninoff, Bella, Bejar, padre, madre, abuelo, todos en la rueda del quiero, protagonizando la maldición del olvido que en el verbo, esa piel, sostiene a Dios, al dolor que acuna a los siempre vivo, a ti, por ejemplo, o a Álvaro Martín del Burgo, que por lo que no sabe o sí sabe que a la misma inutilidad responden, mastica, contra la impiedad del orden y la marea inagotable de las formas, la imparable bendición. Somos lo que no somos, y así, aún comiéndonos, continuamos vivos, vivos y sin perdición posible. 9. Suite de pájaros. Yo aún espero con mi maleta raída que el tren vuelva a pasar y me recoja, pero los gorriones permanecen en sus cables, sin equipaje, tranquilos y ajenos, y si un día el tren volviera a pasar, se lanzarían simplemente al vuelo y lo dejarían marchar. 10. Donde acechan las fronteras. El faro se alza entre rocas. El farero vive aislado. El ojo de cristal trasluce otro mundo. Los dioses hablan a través de la luz. El tiempo no pasa. Que solo vive el habitante del faro. El foco blanco limita. El faro señala el fin del mundo. En esa infinitud de los incontables límites se baña fértil e inagotable el poeta. Sus versos desnudan e incendian el carrusel de márgenes y frondosas tierras que en la palabra, esa carnalidad del aire, oxigenan al nacido. Y así, luz, mar, noche, agua, farero, márgenes, viento, músculos del aire en su ventilar lo inagotable. La sed de Álvaro Martín del Burgo, en esto su desbordar lo intransitable, lo impuesto, la alegría que nos azota según cuenta el molinero o el oficio del viento. Registrarnos vivos, de nadie, rostros si acaso,
diezmos del ajuar del barro. Del cuento de la resistencia, la inútil obediencia. Y tú y yo y el poeta que esto escribe o ríe o borra, la sola musculatura del grito. Y porque todo es en presente, un muerto es todos los muertos, y el grito, esta luz que desnuda lo sabido, no distingue entre vivos y muertos. ¿Arribamos a dónde? De los amores de madera, primer renglón, si cantara un ángel que muere. Somos nosotros la puesta de sol, las pisadas, mar. La piel descalza es el hombre, el peso a la vida, el alma al mar, el agua ventanas, el viento rompe, la playa es una tierra negra sin dioses, el océano peces y muerte, una misma ola el alimento y la muerte, el mar fecunda la tierra, las tumbas testimonio, la memoria un reguero de lápidas, los nombres, la piedra, el epitafio. A la primavera le pregunta, vértigo del alma, el poeta, ojo virgen insaciable, acunándose una y mil veces en la siempre ciega condición del nacido. ¿A dónde vamos? El mar contra el mar. ¡Qué desnuda la piedra, qué certera la vida! Morir es dar a luz las verdades del cielo. Y un, dos, noche, noche. Una noche vino el fuego, lo trajeron los dioses, era hora. Un incendio nos ofrece las cenizas salvajes que amasamos como el pan y la vid. Renacer es el oficio de la ceniza. ¿Qué ven los que aman? Miran más allá, lanzan cartas al aire, bailan a la orilla, han visto, festejan con los muertos. La verdad es una canción desencajada. Cuando está sediento es nostalgia. Se está haciendo ayer. Así que, mi amor, envía las cartas que nunca escribimos y gira con gracia. Norte y sur, la grieta que habitamos in memoriam. La cosecha, óxido. Lluvia sobre el corazón del hierro. El hierro, el dolor que amamanta a lo vivo, a lo inútil, al vaciado templo, sí, al salón del siempre. El barro, la mano del ángel. La esperanza, la sola oración del condenado. ¡Qué abundancia! Las flores, plegarias. El ángel, la salud que resguarda o lo aún por escribir. A ese diente que visibiliza a las sombras. Segundo renglón, los amores de madera. Tomad algunas hojas secas entre las manos. Unos juncos han crecido entre lápidas. Si el aire entrara y los muertos generosos nos lo dieran de vuelta, reconoceríamos el olor de los enigmas. El bosque teje entre las manos una oración. Tú conoces el sentido de los nombres, y el viento lo deletrea. Y asomándose a la eternidad, el poeta sostiene invadido por la brevedad de lo imperecedero el cuerpo incorrupto del quiero. Perfume que retiene el color de las creencias. Que el mar legisle el amor, celeste o negro según la luz de la hora. Que la tardanza del cielo sea lo más bello en el arte. Quien hace sus días junto al río desconoce el amor, el alma y la ira. Ríe fuerte, ronco y grande, y si canta la voz es bendita, y el poema de carne y de muerte. Cada arruga en la corteza es un epitafio a los amantes que callaron. Cada nudo en la madera es un testimonio que hiere de lejos. Habla, memoria, en el silencio comprenderéis qué cosa os dicen. Escucharéis una voz honda y vieja. Os dirá lo más sabido y lo triste. Todo queda siempre por decir. ¿Qué tendrá el amor que peregrina y se habla distinto en cada idioma, pero siempre traduce palabras de adiós? El mar hunde las flores y las guarda con las canciones y la memoria del papel, pero quizás solo él sabe y nos lo calla. Si las flores que lanzan son adornos de amor u ofrendas a los muertos que somos y honramos. Canciones al aire, cantadlas, la memoria es un misterio del pueblo cuando quiere resucitar las voces que fueron, las almas que quedan. Hay tristeza en el nombre de las cosas, cenizas y nombres, ¿quién los distingue?
Eran las bellas noches del mes de agosto y los muchachos adentro reían felices. Pero unos han muerto, otros migraron, y otros son ahora sus hijos o sus nietos. ¡Anda, corre y baila! Olvida como los muchachos cuando amaron. Mientras bailas, miro por la ventana las cortinas de hojas secas. El reguero de hojas son los caminos del viento. Pero tú continúas con tus danzas alegremente y dibujas el aire con tu cuerpo. Dime, mujer bella, seas el amor o la muerte, ¿de qué tierra eres cartógrafa? La memoria como fuente, la fuente como espejo, el espejo el sueldo, la bendición que nos desnuda el dictado frente de obediencia mayor. Con esas alas, clavos del corazón, amplía el nacido su condición de verdugo. Reduce el océano de quieros, alegrías, gozos impensables, tiernos terremotos del pulso, besos todos contra la infinitud del tiempo, a costas, deudas, pagos de mayor cuantía. Fiscalizar cuanto de vivo y singular genera el ya por siempre condenado, contribuir sin excepción posible a tan execrable paradigma, morir en él sin más hambre que la del deber cumplido. He ahí la razón de su existencia. Nada de esto defiende Álvaro Martín del Burgo en este poemario de los amores de madera. En ese mar se baña, bien empapado en el zumo de palabras que agiganta la farsa, no sé si feliz, no sé si bailándose harto, vertebra y acaricia contra el dolor de lo impuesto, contra la soledad de lo ya perdido, contra el muro de lamentaciones, la libre circulación de inocentes, o para no ser inexacto, los amores de madera. No hay nostalgia ni rendición posible. En este poemario hay la maldita fe de los santos creando de la nada, de las cuentas que ahogan y dibujan los 1000 océanos que sostienen a la barbarie. Hay lo que en ti, lector, esconde en tus entrañas, la caridad del grito, la resistencia bruta de lo que no se sabe, de lo sabido, el cuento de lo vivo en descomposición permanente, la pura e inmortal respiración. Buenas noches a todos los nacidos, a los hoy invisibles y a los que aquí estamos. Muchas gracias, Antonino, por tus palabras, por la intensidad y la pasión y el desarrollo. Ahora Ángela nos va a precisar más sobre los poemarios. Bueno, primero muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, el ámbito cultural del Corte Inglés, a Alicia, a Antonino, a Sofía por sus fotografías y a Ángel, claro, por sus poemarios. Los símbolos en la poesía de Ángel Álvaro Martín del Burgo. Tras 3 poemarios en su haber, podemos hablar en su poesía de un corpus poético muy personal y elaborado. Querríamos en estas breves notas ayudar a interpretar la poesía de Ángel a través de los procedimientos formales o recursos poéticos que utiliza. El cómo lo dice, que nos ayudaría a entender el qué dice, abriendo así su significado. El lenguaje es aparentemente sencillo, con un predominio de los sustantivos concretos frente a los abstractos y predominio también de los símbolos. Ángel nos da testimonio del vivir a través de la voz poética. La voz nos dice que es el logo, el diálogo que somos. La voz de la que Cernuda decía en un poema: déjame esta voz lo mismo que a la pampa le dejan sus matorrales de deseo, sus ríos secos colgando de las piedras, y cuyo último verso dice: dame la guitarra para guardar las lágrimas. También aquí el llanto, el dolor, el pesar encuentran consuelo en la poesía. Pues si todo sigue y todo pasa, como dice Ángel, algo permanece, y permanece precisamente lo esencial que amamos. Dolor de vivir porque, como leemos en el poema Anudados al cielo, nuestra fe quebró, perdimos la mirada alzada y estamos desanudados del cielo. De ahí añorar la luz y buscar a tientas y el silencio. Yo he querido a los árboles y los he admirado porque ellos están enraizados al cielo. Poema que está precedido de una cita de Simone Weil, de Escritos de Londres, que dice: en verdad, el árbol está enraizado en el cielo. Pero esta poesía de ningún modo es pesimista, es desesperada. El poeta busca e interroga los olores del enigma, leemos en un verso. Busca un espacio a la medida del hombre, con la belleza que resplandece y que quizás lo salve, y con la memoria y la nostalgia
tierra sin tierra como faros que lo alumbran, un espacio en el que quepan también los muertos, el mar salvaje, los muertos que somos nosotros, los vivos. Los árboles serían uno de los símbolos que comprenden su poesía, pero también los bosques, la madera, los pájaros, el mar, los ríos, el agua, el ángel que muere. Como bien se ha dicho, el símbolo es el más adecuado recurso de la conciencia humana para expresar una emoción y para exponer intuiciones poéticas. Landrieu diría que no puede haber verdadero arte sin el símbolo, que la poesía no solo tiene que ver con la emoción, sino que además en sus imágenes, en sus símbolos, va implícita una concepción del mundo y del ser, concepción del mundo que encontramos en la poesía de Ángel. Símbolos que Carlos Bousoño, en su conocido ensayo Teoría de la expresión poética, calificaría en un primer momento de símbolo bisémico, porque tienen un sentido realista y otro simbólico. Como también, analizando lo que llama los símbolos de irrealidad, podría haberlo calificado de visiones, por una adscripción de cualidades o funciones irreales a un objeto real. De nuevo lo concreto y lo abstracto. El símbolo nos lleva a la teoría de la correspondencia, que sin duda es anterior a Baudelaire. Recordemos el poema Correspondencia del poeta francés. La naturaleza es templo de vivos pilares. El hombre allí pasa a través de bosques de símbolos que lo observan con miradas familiares. Por ello también leemos en el texto de la contracubierta de Los amores de madera que en el paisaje hay siempre una sensación de alusión que cifra las verdades humanas. Y es que los elementos de la naturaleza, los elementos físicos, tanto en los símbolos como en la teoría de la correspondencia, nos remiten al vivir del hombre. Hay, por tanto, un paralelismo y una alusión entre lo físico y lo espiritual, y una alianza entre lo concreto y lo abstracto. Esta poesía encierra, como ya he dicho antes, un corpus poético singular y sugerente, en el que encontramos unas leyes como líneas que la delimitan. Estas serían para nosotros tres. A. La ascensión, los pájaros, el ángel, el árbol. B. La ley de los opuestos fundidos en una hermanada paradoja. Y así el amor habla también de la muerte, la palabra del silencio, el ayer que es también lo porvenir, lo concreto que hace referencia a lo abstracto, la naturaleza y el hombre, la fragilidad y la permanencia, y C, lo inasible o la distancia, la nostalgia, el adiós, la memoria. Términos como frágil, breve, peregrinos, camino, nos hablan también del tiempo y de la caducidad del hombre, términos que se entretejen en este poemario de una ineludible unidad temática. Lo más breve, escribe Ángel, está en el hombre. Festejamos por un día, eso duran los poemas y las tumbas, lo demás queda en el mar salvaje. Antonio Machado, en su poema Adiós, escrito en Baeza en 1915, diría: no me pidáis presencia, las almas huyen para dar canciones, alma es distancia y horizonte, ausencia. Las palabras más felices, escribe Ángel, se dicen de la distancia. Los cuentos más bellos vienen de puertos retirados y cortas distantes. Junto al símbolo, como recurso poético, señalamos también la metáfora por la identificación entre dos términos y el paisaje con el sujeto. ¿Arribaremos a dónde? ¿Veis la orilla? Del otro lado la vista es hermosa porque no se ven las puestas de sol, pero somos nosotros la puesta de sol. Somos nosotros la puesta de sol. He aquí la metáfora, puesta de sol que a su vez es símbolo del declinar del día, de la muerte, de donde se alza el término la vida poniente. Si antes hemos hablado de los árboles como símbolo, el bosque, precisamente en el poemario que presentamos, sería el símbolo central. Conocemos el bosque, escribe Ángel, naturaleza o poema, como un paraje de convivencia de los amantes, los vivos y los muertos, donde las arrugas en la corteza se escriben como la memoria y donde la madera se hace leña, como nuestra vivencia se tala y se talla. En el poemario podemos encontrar símbolos de los cuatro elementos: el aire, la tierra, el agua y el fuego, que nos remiten a ese paralelismo entre la naturaleza y la vida del hombre. Nuestro recuerdo para Gaston Bachelard con su poética del espacio y el análisis de los cuatro elementos. En el aire predomina la ley de la ascensión, los pájaros. Volando alto como el pájaro, todo el cielo será idioma nuestro. La libertad es ser nativo en las tierras que amamos. El viento, las campanas, el ángel que muere. Mención especial tiene el poema Mensaje, un ángel va a morir. Somos nosotros ese ángel que muere, un símbolo muy sugerente que nos habla de la dimensión espiritual del hombre, del alma. No sabíamos que el alma iba a volar.
y en cuyo ascenso une la vida con la muerte, los vivos con los muertos, invitados estos como están, al fin y al cabo somos nosotros mismos, a esta ceremonia nupcial, a esta ceremonia poética. El poemario inicia, Los amores de madera, inicia su andadura con una invitación a una ceremonia nupcial, una invitación a una ceremonia poética. Es el amor que se canta, pero la invitación lo es a una boda muy especial para cuyos festejos también están invitados los muertos que somos nosotros, cada uno de nosotros, la puesta de sol que somos, que no se ve desde la otra orilla. No sabíamos que el alma iba a volar, no supimos de la vida poniente con sus parajes a la sombra de cipreses, la brevedad de un ángel que muere y escancia las horas, y cómo alegraban los pájaros y el frescor de la tarde en retirada ya rojiza. El viento corría. Ahora de lejos en el campanario queremos ver un ángel que muere, la piel tan blanca. Las campanas de la catedral, el campanario del que queremos ver ese ángel que muere, son connotaciones también y señales en ese paisaje de la vida poniente, como una enumeración o ramificación de acepciones de sentidos dentro del mismo símbolo. El ángel que muere y los cementerios. San Miquel en el poema Giorni e Silencio. San Miquel, isla de Venecia, isla de muertos coronada de cipreses. Y Stravinsky venido en la fúnebre góndola. Una góndola es siempre una alusión a Caronte. Y es que son hermosos los cementerios entre los pinos y el barro, porque las tumbas guardan testimonios. De ahí los adioses en esta poesía. Y en el aire los adioses es el título del primer poemario, porque el hombre es siempre alguien en retirada, el ángel que muere, y de ahí también la memoria y la nostalgia del adiós. Este añorar la luz es el lugar de la nostalgia, tierra sin tierra desde donde se mira, se contempla, reflexiona e ilumina la condición humana. Los griegos dijeron nostalgia al dolor por el regreso, poema titulado Memoria, donde se pregunta ¿qué patria nos abandonó a nosotros? La memoria es un misterio del pueblo cuando quiere resucitar las voces que fueron, las almas que quedan. La memoria se hace canción. Aquí tenemos esta alianza en la poesía y en la vida de Ángel entre música y poesía. La poesía significa también como la música permanencia. Tienen esa virtud de fijar el instante, de permanecer frente al tiempo, de tener un lugar asignado en la lucha contra el tiempo. Esa transformación fijando y eternizando los momentos. ¿Cómo vamos a olvidar cuando el amor queda como una canción que gira en una cajita de música? De la tierra, del aire pasamos a la tierra, de la tierra son los bosques, los árboles, la madera. Somos el árbol, nuestra vida se trenza como el bosque y los viejos son de madera nudosa. Pero solo los amantes conocen que hay bosque adentro. Solo podemos talar un recuerdo de madera e incendiar juntamente la leña y las canciones. El poema 1942 rememora un encuentro imposible entre dos amantes separados por la barrera del tiempo. Y en tus danzas el desencuentro está presente en ese amor de madera franqueado por la nostalgia, en esa mujer bella que danza y dibuja el aire con su cuerpo, mientras el aire va descosiendo las hojas de los árboles y formando una alfombra que la muerte pisara de puntillas. Dime, mujer bella, seas el amor a la muerte, ¿de qué tierra eres cartógrafa? En el agua los ríos que es nuestra vida, y el mar salvaje que es la muerte, metáfora que en el siglo XV Jorge Manrique consolidó con sus coplas a la muerte de su padre en nuestra poesía. Festejos nos habla de la vida junto a un río, el río que es la vida, nacimiento y muerte, y el agua concede el don de lo sagrado. En Capilla de Piedra junto a un puerto, la veracidad de la vida irrumpe en una escena de campana frente al mar. El mar es fin de ruta y senderos cruzados, porque todos los caminos desembarcan al océano y todo queda siempre por decir. El que va a los puertos pronuncia siempre una despedida, que tendrá el amor que peregrina y se habla distinto en cada idioma, pero siempre traduce palabra de adiós. El adiós que nos remite de nuevo al poema de este título de Antonio Machado. Otra oposición que ya hemos mencionado es la que hace referencia al lenguaje, la palabra y el silencio. Hay en este poemario un espacio para el silencio. Conocer las lenguas de los otros y callar ante el vino común. El amor es más cercano al silencio. Si las palabras causaran menos espanto, si las palabras fueran menos terribles, callar era la tarea de los felices.
Por último, del fuego, en poemas como La destrucción del cerezo, El invierno o Pour Sophie. Renacer como de las cenizas. Renacer es el oficio de las cenizas, como la técnica japonesa kintsugi de reparación de objetos de cerámicas, ligando los fragmentos con resina y oro a fin de mostrar la vida del objeto. Las 4 estaciones, como los 4 elementos, nos hablan también del paralelismo entre la naturaleza y la vida del hombre. Y la primavera sea los pequeños paraísos de canciones y frutas, el verano la tempestad, el otoño la nostalgia, donde siguen bailando aquellos años 20 en los cabarets de Berlín. El invierno es muerte y renovación, como en la naturaleza, donde no hay muerte. También se reflexiona sobre la belleza. ¿Pero acaso lo hermoso puede ser cierto? Pues la belleza son huellas que vislumbramos de un paraíso perdido que ningún jardinero podría recobrarnos. Con las siguientes palabras sobre la poesía, la juventud y la belleza terminamos nuestra charla y damos las gracias a Ángel y a todos ustedes por su presencia. Y cuando la poesía nace, la juventud y la belleza parecen tan cercanas como si juntas vinieran del final del camino, donde el sol arde y rompe. Es casi amanecer. La promesa de la partida es el poema más dulce. Entona una plegaria. Queda agradecido. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo sí tengo que decir algo aquí hoy, es muchas gracias. Primero a todos vosotros por acompañarnos y por estar aquí esta tarde. Después a los fantásticos ponentes por sus intervenciones, quedo muy agradecido por la vibrante y festiva intervención de Antonino y por la intervención de mi madre llena de riqueza y de poesía. Así que muchas gracias. Bueno, parece que me toca a mí decir algo, no me libro, al respecto de los 2 poemarios. La intención era presentar, según contaba el molinero, porque quedaba pendiente hacía tiempo, aunque es un poemario anterior, y también Los amores de madera. Son poemarios distintos, están escritos en el mismo año, pero son muy distintos. Así que bueno, pues vamos a ver si sencillamente podemos decir algo. Tenemos, a ver si se usa el juguete. Mira qué bien. Tenemos la imagen de cubierta de Los amores de madera, que es el libro del que mayoritariamente voy a hablar. Una imagen, como todas las que incluye el libro, de Sofía Navarro Escaño. Es una imagen del Etna, del volcán, con 2 dimensiones. Son el blanco y el negro, como las marinas que pintaba George Braque al final de su vida. Solo son 2 dimensiones, él pintaba el cielo y el mar. Pero aquí tenemos 2 dimensiones y las hemos puesto en vertical, para que no haya una jerarquía. Son el blanco y el negro, 2 polos opuestos. Bien, son los amores de madera y tenemos los árboles, porque la madera se extrae del bosque, que es el símbolo y el espacio que predominará en el poemario. Pero tenemos 2 dimensiones, insisto, sin jerarquía. Y entre medias, no sé si se ve de lejos, pero después en la cubierta podrán acercarse, entre medias tenemos el gris. Y tenemos las montañas más cerca y más lejos. Las montañas que se acercan, que se alejan, que las vemos en perspectiva. Tenemos la distancia, la lejanía. ¿Y la lejanía qué es? La nostalgia. Tenemos lo perdido, lo inalcanzable. Todo ello como una metáfora en la imagen de los tiempos de nuestra vida. Es decir, esa distancia en las montañas somos nosotros. Hay una grieta que se crea entre el cielo y la tierra. Una grieta que es la perspectiva, que es la distancia. Una grieta trágica y nostalgia. Una grieta que habitamos. Hablaré esta tarde, si les parece bien, al respecto de 2 ideas. La nostalgia y lo trágico, porque creo que son los 2 elementos que vehiculan la poesía. La nostalgia y lo trágico, 2 elementos, ya de por sí, después hablaremos. La lógica de la tragedia es la lógica de la polaridad, la lógica de los elementos polares que chocan. Bien, según contaba el molinero, es ante todo un cancionero de la nostalgia. La palabra nostalgia viene del griego, nostos y algia. Nostos quiere decir regreso, algia dolor. La nostalgia es el dolor por el regreso, como si hubiéramos perdido una lengua nativa o una patria natural o, en fin, un hogar del que venimos. Es esa voluntad de Ulises por volver a la casa.
¿Y por qué la nostalgia? Bueno, Heidegger nos ha dicho que el hombre es ante todo ser en el mundo y que es ser para la muerte. Es decir, el hombre es un ser instalado en el mundo con un cuerpo que muere y ante todo es un ser para la muerte, es decir, instalado también en el tiempo. Mi primer poemario se titulaba Y en el aire los adioses y trataba de dar cuenta de esta idea. El aire y los adioses, cada aire, cada bocanada de aire, cada soplo es un adiós, siempre ya estamos en despedida. El hombre es ese ser cuya vida siempre ya se hace en retirada. Siempre ya el hombre está muriendo. Y, bueno, parece que el sentimiento de la nostalgia cobra entonces especial significado, porque la nostalgia, es decir, ese querer regresar, ese comprender el tiempo que pasa, ese comprendernos a nosotros en ese tiempo entre montañas que se alejan, la nostalgia es ese sentimiento que recobra el propio ser, que nos lo pone enfrente, que nos lo hace comparecer, que nos enfrenta a él. En la nostalgia vislumbramos lo esencial, vislumbramos las raíces, vislumbramos el tiempo de infancia, la memoria, la casa, los veranos que pasamos de niños, los abuelos. Según contaba el molinero, está dedicado a la memoria de mis abuelos y por alguna casualidad del destino no puedo dejar de decir en recuerdo y homenaje que justo hoy hace un año que murió mi abuelo. Así que es un acto especial por eso, por una casualidad del destino. Reencontramos la distancia y todo aquello cuanto amamos, en definitiva. Reencontramos los tiempos de nuestra vida, eso que Sorrentino ha llamado la gran belleza, cuando quitamos esa máscara, ese escenario como de estética de perfume, cuando quitamos eso, cuando quitamos la mundanidad, la frivolidad, la vacuidad, entonces nos reencontramos con todo aquello esencial que nos hace y a lo que debemos volver porque es lo único que hace la vida hermosa y valedora de ser vivida. Tenemos la memoria, la vivencia, lo inconsolable, todo aquello irrecuperable que va pasando como la lejanía de las montañas. Todo eso hace la nostalgia. Y a propósito de la nostalgia, me gustaría leer, de Según contaba el molinero, simplemente un fragmento del primer poema. Pero cuánto hemos dejado en el sur, la tierra y los naranjos, y qué lejos queda todo, el camino y lo andado. La promesa del aire encamina, y el sur, que hemos dejado marchar sin saberlo, regresa en el sabor a naranjos y madera vieja. Esa nostalgia del sur que hemos perdido y queremos recuperar, esa nostalgia que también en otro poema titulado Wanderer, en homenaje al tema romántico alemán de la figura del caminante, el tema schubertiano por excelencia, dice este poema: pero toda casa un día se pierde y entonces solo quedan el viento y el camino. Viajeros somos y no hay dos veces infancia. Los buenos peregrinos se detienen y cantan y luego marchan. Esa nostalgia que vemos a través de los símbolos que ha analizado mi madre, por ejemplo a través del símbolo de los pájaros tan presente en mis poemas. En Según contaba el molinero hay una suite de pájaros, el penúltimo capítulo, que lleva una cita introductoria preciosa de una canción muy bonita de Louis Jacques. Y si el azar te lleva lejos, que los dioses guarden tu camino, que te acompañen los pájaros. ¿Por qué los pájaros? Bueno, un poema termina diciendo: o quizá también lo conocen los pájaros, que vuelan sin casa y migran buscando el cielo. Hay algo de la condición del hombre en los pájaros, aunque solo sea ese deseo por la vida ascendente que solo es concedida a los pájaros, por desgracia. Quisiera leer, para terminar con el Según contaba el molinero, un poema precisamente con la temática de los pájaros y de la nostalgia. El viaje de las grullas. Como anécdota debo contar que este poema surgió a raíz de una improvisación en clase de Víctor Carbajo, presente entre nosotros. Él llevaba una antología muy variopinta, que no sé dónde había sacado, de poesía universal, y bueno, pues seleccionamos unas citas al azar. A mí me tocó un poema de un poeta ruso, Esenin, que hablaba de las grullas que son esas aves migratorias, como el hombre que va pasando por los distintos tiempos de la vida y siempre quiere volver. Y entonces improvisamos una pieza a propósito del poema. Afortunadamente no conservamos la pieza, pero tenemos el poema. El viaje de las grullas. No es sencillo dejar marchar las cosas, porque las grullas prolongan su viaje y el lugar muere y lo sentimos. El paisaje que nos fue tan caro pierde los pájaros y enmudece. Pero si regresamos a la costa, abiertos los brazos al sol que viene como una cruz resistiendo al océano, entonces los pies se cubren de sal
Y queda la arena que mancha y bendice. El lugar que hemos visto no se pierde. Contempla los barcos que parten y admira sus velas al viento. Abre los brazos que te protegen la sal y la arena. El aire brinda la dirección a las grullas y al año sus crías vuelven a nuestros paisajes. Lo que marcha no regresa, pero el viaje y la sal permanecen. Es esa sensación de nostalgia que parece aliarse con la sensación de lo trágico. Voy a hablar, si me permiten, un poquito a propósito de la categoría de lo trágico que preside el poemario. Hablar de la tragedia como categoría estética, no como género literario. El género literario es otra cosa. De hecho, tendemos a malinterpretar. Por ejemplo, hablamos de la tragedia con una necesaria connotación de fatalidad, y eso pues en el barroco o con las tragedias shakespearianas, con la tragedia isabelina, etcétera, pues puede ser muy acertado, pero eso es más bien propio de la mentalidad barroca. Si nos remontamos a la tragedia griega, la sensación es muy distinta, porque claro, efectivamente Antígona es trágica en el sentido de desconsolada y tiene un final demoledor. Pero las tragedias, los trágicos griegos, las agrupaban en trilogías. No siempre conservamos el final. Pero, por ejemplo, la Orestiada, si seguimos la trilogía entera, tiene un desenlace, bueno, no voy a decir que vibrante, pero sí un desenlace feliz, ¿no? Así que el concepto de tragedia no tiene tanto que ver con lo inconsolable, como tiene que ver con un sobrellevar la existencia humana, con un explorar los límites que hacen la vida del hombre. En la tragedia griega tenía que ver con el destino, con la actitud del hombre, con la condición humana. Aristóteles decía que la tragedia es mitos. ¿Y mitos qué es? Mitos es relato sagrado, es decir, los trágicos no creaban, sino recreaban una versión a partir de la saga, del mito, que era pues el contenido moral, religioso para el pueblo griego, que era de transmisión oral. Entonces la tragedia es mitos, es relato sagrado, y tiene dos elementos, dos emociones que conducen a la catarsis como purificación del sentimiento. Por un lado, Phobos, el terror que nos amenaza. Y por otro lado, Éleas, la piedad, que tiene ese carácter redentor que es el que conduce a la catarsis. La piedad como salida quizás a lo trágico. Los trágicos griegos estaban muy empeñados por algún motivo, y debemos agradecérselo, en buscar unas quiebras o unas salidas a la tragedia. En Esquilo, la quiebra es la justicia poética, la inconmovibilidad de los dioses. Es decir, hay una equivalencia entre virtud y felicidad. Quien es bueno será feliz, porque los dioses lo reconocerán. Quien es malo, pues será castigado por los dioses. Los griegos tenían un concepto no de pecado, pero sí de hibris, y es muy interesante. La hibris son los límites del hombre. A cada cual le está concedido lo que le está concedido, y cuando lo excede es cuando peca ante los dioses. Sófocles tiene otra salida, la dignidad humana, la mirada interior. Esa mirada interior de Edipo en Colono, que es el final de la trilogía de Edipo. Edipo en Colono, que llega ciego a la ciudad de Colono y allí se redime con una mirada interior porque ha quedado cegado, y la mirada que le queda es una mirada interior, una mirada a la vida interior, una mirada que quiere hacer la vida digna, es decir, una mirada que quiere hacer la vida merecedora de ser vivida. Y en Eurípides el refugio es la contemplación, la vida contemplativa. Pero claro, lo trágico no se limita a Grecia. Nietzsche, por ejemplo, hablaba de lo trágico como la sabiduría del fauno sileno, el mito griego. Cuando el rey Midas se paseaba por su jardín preguntando: dime qué es lo mejor para el hombre, el fauno sileno le dijo: lo mejor para el hombre es no haber nacido, y si ha nacido, morir pronto. ¿Pero por qué? No porque morir pronto sea lo mejor, sino porque la vida es lo más valioso, porque Nietzsche ante todo es un vitalista. Es el fauno sileno instándonos a vivir. La vida es lo más valioso y la tragedia mayor es que la vamos perdiendo. Por eso, más que morir pronto, quería decir: vive mucho, cuanto puedas. Y en la teología judeocristiana también hay, por supuesto, de la que somos herederos en alguna medida, también hay un concepto de lo trágico. Lo trágico como expulsión del paraíso a causa de una culpa originaria mitológica, simbólica.
y que es símbolo pues precisamente de la existencia, es decir, esa caída del paraíso, esos paraísos perdidos. Borges tiene un verso que dice: pero solo los paraísos perdidos son los únicos paraísos accesibles al hombre. Esos paraísos perdidos de los que no hemos caído, esos límites de la existencia, son el concepto de la tragedia. A propósito, por cierto, de los paraísos perdidos, quisiera leer unos versos tan solo de un poema ya de Los Amores de Madera. Pues la belleza son huellas que vislumbramos de un paraíso perdido que ningún jardinero podría recobrarnos. Huellas perdidas es la belleza de un paraíso perdido. Y bueno, ¿de qué son huellas? ¿Qué belleza es esa? ¿Qué nos oculta? La belleza es el terreno quizá de los poetas. Y en el prólogo de Según contaba el molinero se dice que la poesía es una canción de máscaras. Es un hacer ver entre velos. Eso es también la belleza y la poesía. Kafka decía: en el espejo deformante del arte aparece la realidad sin deformar. Es decir, tenemos un hacer comparecer lo que no puede ser mostrado. Deformamos para hacer ver. La teogonía de Hesíodo empieza con las musas diciendo: las musas os inspiramos a los poetas verosímiles ficciones. Y a veces en ella hay verdad. Verosímiles ficciones. Lo verosímil, ¿qué es? Lo verosímil es lo imposible creíble conforme a las lógicas del relato. Os inspiramos ficciones, es decir, el espejo deformante, pero a veces en ella hay verdad. ¿Y qué es esa verdad que comparece? ¿Qué es esa verdad o ese fondo que nos oculta la belleza? Pues la belleza o la poesía hacen comparecer lo que en modo alguno puede ser mostrado. La poesía conjuga un misterio con dos palabras, conjuga un enigma, la polaridad de la vida y la muerte, y anticipo que ya decíamos que la lógica de la tragedia es la lógica de la polaridad. La poesía o la belleza recurren a una metáfora, a un misterio oculto. Es lo terrible, lo que se puede cernir sobre nosotros. Lo siniestro, la categoría estética de los románticos, lo siniestro como límite y condición de lo bello, de la propia experiencia estética. La poesía hace ver el comienzo de lo terrible que aún podemos soportar, dice un verso bellísimo de Rilke. La belleza hace ver el comienzo de lo terrible que aún podemos soportar. Bien, eso terrible que aún podemos soportar, eso que se enmascara detrás de la belleza, por ejemplo, cuando miramos un paisaje de lejos, eso es lo trágico. Es la nostalgia que se aleja en la distancia. Es la esencia de la vida del hombre, la condición humana. Es lo trágico como lógica de la polaridad. Y polaridad porque nuestra naturaleza, el ser humano, es una naturaleza anfibia. Naturaleza anfibia, somos espíritus carnales. Espíritus atravesados por el logos, por la razón, enraizados en un cuerpo que muere. Hay una escisión entre razón y sensibilidad. Somos angélicos, tanto como somos violentos. Esa es la polaridad de un cuerpo que muere, de un logos en el mundo. Hay un verso en Los Amores de Madera que dice: morir es dar a luz las verdades del cielo. Ese es el sentido de hacer ver el comienzo de lo terrible que todavía podemos soportar de la belleza. Y bien, la belleza tiene que ver con un mirar montañas a lo lejos, tiene que ver con la poesía, y la poesía o las montañas tienen que ver con unos límites, con una distancia, con un alejamiento. Un alejamiento que es también una polaridad, insisto en esta idea de polaridad. Y una polaridad entre dos cosas, entre por un lado el eje del tiempo y la muerte, y por otro lado el eje del mundo y la otredad. El eje del tiempo y la muerte, que es el eje que los griegos vinculaban en su tragedia con Fobos, con el terror, con el pavor. Ese eje del tiempo y la muerte que crea la convivencia en nuestra vida con el sentido de la muerte, ese convivir con ella, convivir con los muertos, con el tiempo que somos, en el que estamos instalados, con el tiempo que es el horizonte de ser en el que habitamos. Hay una apertura y límite en la vida, estamos instalados en el tiempo. Y esto es muy importante porque da otro sentido a la muerte, ya no como un momento último al final de una serie de momentos, sino como una cadena que va cargando retrospectivamente de significado todos los instantes que hacen la vida. También por una cuestión que es la ley de la repetición, que da sentido seguramente al cosmos, por lo menos para Aristóteles lo daba. La ley de la repetición, que es la ley de las generaciones que se suceden, que es la ley de las estaciones del año, la ley de ser y repetirse, de la corrupción y la generación. Vivimos en un mundo de la corrupción y la generación. Ser y mantenerse en el mundo es nuestra tarea. Y bueno, por ello mismo y nada más. Es decir,
hacemos las repeticiones por ellas mismas y nada más. Las generaciones se suceden, hay un esfuerzo en el mundo, las estaciones pasan. ¿Y para qué tanto? ¿Para qué tanta contingencia? Sencillamente por el mero hecho de ser y repetirse. Bueno, esto me parece que es muy hermoso. Es el tema de la tragedia griega. La tragedia de Edipo no tiene que ver con hijos matando a sus padres ni acostándose con sus madres. La tragedia griega habla de todo eso como metáforas. Es Edipo matando a su padre en un cruce de caminos entre dos carreteras, porque eso es una metáfora de la sucesión de las generaciones. Es Edipo que libera la ciudad de Tebas de la invasión, bueno, de la ocupación de la Esfinge, y responde a su pregunta. ¿Cuál es la pregunta de la Esfinge? La pregunta por las edades del hombre. Es Edipo que metafóricamente se acuesta con su madre. ¿Quién es Iocasta? ¿Quién es la madre de Edipo? Iocasta es la madre, es decir, es la fertilidad. De nuevo, es la sucesión de las generaciones y el tiempo como tema que preside la tragedia griega. En fin, es lo contingente que en ese empeño de ser, repetirse y repetirse, termina por permanecer, termina siendo ya no contingente sino necesario, que da un sentido al mundo, que da una sensación de orden. Por eso, la poesía debe despertar, cuando terminamos de leer el poema, una sensación de sabiduría o de alusión, porque tiene que proporcionar una comunión con ese orden del mundo. Con ese orden del mundo y con los límites del tiempo y del hombre. Los tiempos de la vida del hombre se hacen en el límite, en la frontera del hombre. ¿Cuál es la frontera de la vida del hombre? El tiempo en el que se instala y en el que muere. El último poema, me gustaría leerlo, de Según contaba el molinero, se titula Más allá del faro y pertenece a un capítulo titulado Donde acechan las fronteras. Las fronteras son, bueno, los límites del hombre, esos por los que nos preguntamos. Más allá del faro. Debo contar una cosa, el faro siempre ha sido un símbolo muy presente para mí, muy cercano. Hay una película maravillosa, que adoro y que a mi madre le gusta mucho además, y ya sabe de qué voy a hablar, es la película Jenny, que tiene como tema el faro del fin del mundo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Entonces, este poema es muy especial porque es utilizar el faro como símbolo de donde acechan las fronteras. Pero además es que la banda sonora de Jenny es la primera arabesca de Debussy. Y es una pieza que ha sido pues muy presente para mí desde niño. Entonces, la verdad es que es una pieza tan manida que es un poco como de cliché tocarla, es como de pianista de gin tonic, una cosa así. Pero bueno, creo que sería bonito, puesto que es la música que acompaña al poema y que da, en fin, una cierta sensación de franquear los límites y de recoger el tono del poema, leer el poema y, bueno, a continuación escuchar esta música que lo acompaña. Esto dicen que es la primera arabesca de Debussy. El poema es Más allá del faro. El faro se alza entre rocas, bien arraigado, izado en destino del marino. Las olas hambrientas lo golpean, como una lengua besando que lame la piedra y rompe la espuma y la muerte. ¡Fiereza! Y la torre resiste. El farero vive aislado, lo acompañan el mar y las gaviotas, y de tanto en tanto Calipso lo alimenta. Un hombre solo encamina a los navegantes, distinguiendo el mar y la tierra. Custodia su isla y protege a los viajeros. Una luz anclada al océano señala la costa e indica un camino, porque en el oleaje y en el sueño todo hombre sigue naufragando. El ojo de cristal trasluce otro mundo. Los dioses hablan a través de la luz, como llave que ofrece una cierta dirección y significa. El tiempo no pasa, y el farero conoce bien las historias del Ron y los barcos que zarpan. Algunos no regresan. Los secretos marinos y la odisea que corremos, pues nos han herido el rayo y la sal, y las gavias desanudan nuestro viaje. La carrera del mar nos pierde, y en la noche el agua infinita ronda y no acaba. ¿Qué solo vive el habitante del faro? Distingue la mar y la tierra, nos entrega a los puertos, tantas veces nos salva. La luz es fronteriza con el cielo. El foco blanco limita haciendo márgenes. El faro señala el fin del mundo. Isla feliz, apertura los misterios. Nadie acompaña al farero. Sigue solo en su isla. Más allá del faro, dicen, las noches son bellas, pero qué inciertas y remotas.
Más allá del faro, dicen, las noches son bellas, pero qué inciertas y rebotas. Hay un poner en juego los límites del hombre. Y la segunda polaridad de la que hablaba, hablábamos antes del eje tiempo-muerte. El otro eje, yo decía, es el eje de los otros límites, del mundo y la otredad. La otredad, los demás, la condición amorosa del hombre, el tener logos, tener razón, tener lenguaje. Logos en griego que viene del egein, que quiere decir reunir. El ponernos en comunión con los demás. Eso que preside
los amores de madera, que es la condición amorosa del hombre, el vincularnos con los demás. Eso que pone en cuestión todos los límites del hombre. Proust titula su obra A la búsqueda del tiempo perdido, pero es que esa búsqueda, ese tiempo que se recobra en la memoria, es el amor. ¿No está la palabra amor en el título de Proust? Sí. La palabra amor aparece disfrazada, es el tiempo perdido. Es ese entrecruzamiento de los ejes, el tiempo o la muerte y el amor. Hay un romance muy bonito del siglo XIV, español, que yo lo cito a menudo. Quienes me conocen están hasta el gorro de escucharlo. Es un romance de un enamorado que está soñando y de repente viene la muerte. Y hay una canción de un dúo de mexicanas. Es un romance que empieza diciendo: un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía. Pero luego dice: un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía. La muerte me anda buscando, junto a ti vida sería. Ábreme la puerta blanca, ábreme la puerta niña. La muerte me anda buscando, junto a ti vida sería. Entonces, eso de la muerte me anda buscando, junto a ti vida sería, aparte, perdón que canto muy mal, aparte de que es un poner en relación la muerte, el tiempo con el amor, es la definición más bonita que hay del amor. La muerte me anda buscando, junto a ti vida sería. Bien, es el amor, es la muerte, son los límites del hombre. Los límites del hombre he querido buscarlos en el poemario, en el espacio simbólico del bosque. En el bosque, espacio romántico por excelencia, espacio heideggeriano por excelencia, se alían las sombras, las ramas, los límites, la noche, el silencio, el sonido del bosque. En los cambios de luz del bosque hay una metáfora de las verdades humanas. Se alían lo trágico y la nostalgia en el bosque. Y la nostalgia, porque la poesía siempre pone en juego un tiempo anterior. La poesía siempre pone en juego los tiempos de la vida del hombre. La memoria, la nostalgia que recupera el propio ser. La poesía siempre pone un tiempo anterior. Esto, de nuevo, estoy volviendo siempre a Grecia por algún motivo. Los griegos tenían al dios Apolo, cuyos dos atributos eran la lira, el instrumento de las canciones, de la belleza, y el arco de flechas, porque es el dios que hiere de lejos. Es decir, la poesía, las canciones, son la lira, sí, pero son el arco de flechas, hieren de lejos. La poesía siempre pone en juego un tiempo anterior. Pero además esto de Apolo es muy bonito, porque es la lira y el arco de flechas, la belleza y la muerte. Y entre medias de ambas se hace nuestra vida. Nuestra vida se mide entre la lira y el arco de flechas. Y entre ellas se mide lo nuestro, todos esos límites que franqueamos, a los que siempre volvemos. La poesía tiene que volver siempre a ellos, y para ello es necesario que suspenda el principio de realidad, que suspenda o que ponga entre paréntesis la norma que dicta el orden del mundo, que proponga otros principios de realidad. El arte, en lugar de los poetas, la poesía, es el lugar en el que se ponen nombres a las cosas, se nombra al mundo y se da sentido a las cosas. Hay una interpretación del mundo en la poesía gracias a un poner entre paréntesis la tarea. Gracias a poner entre paréntesis el principio de realidad que hace la norma del mundo. Entonces, queremos interrumpir el principio de realidad. ¿Y por qué? Para dar nombres a las cosas, que es lo que se hace desde el lugar de los poetas. Llamamos a esto justo y a esto otro bello. Dios ha muerto, ya no hay normas, ya no hay una regla dictada. Y entonces hay que asumir, dice Nietzsche, la vida como tarea estética. Es la tarea libre de los poetas. Es el calado de las ideas estéticas que tienen mayor calado que la tradición. Los griegos, por ejemplo, tenían mucho miedo al infinito. Los griegos buscaban lo finito, lo perfecto, las cosas. La teología cristiana, desde el principio, habla de Dios como infinitud. Y sin embargo, no es hasta el final del siglo XVIII, cuando Kant habla de la categoría estética, lo sublime, etc., o casi hasta el siglo XIX con los románticos, cuando se acepta verdaderamente la idea de infinitud. Porque el pensamiento, la filosofía están hablando de infinitud a lo largo de toda la tradición cristiana.
pero el arte, es decir, el calado del pueblo y de los poetas, no lo acepta hasta el siglo XIX. Por eso la labor de los poetas es tan crucial. La razón dicta designios, sí, pero en el mundo concreto, incluso en la política viva, necesitamos de la facultad del juicio. ¿Y cuál es la facultad del juicio? La facultad de los poetas, que someten a juicio las palabras verdaderas, bellas y justas, y nos recuerdan lo esencial. Entonces necesitamos que la poesía no sea mimética, es decir, que no sea imitación según reglas. La poesía puede ser imitación, o el arte, cuando hablo de poesía es arte, el arte puede ser imitación de la regla divina, de la regla política, etc. Pero hay una poesía o un arte que se independiza de toda la norma dictada y que, bueno, que es el arte moderno, que debe dictar conforme a la originalidad en la creación de reglas, precisamente para juzgar el mundo, nombrar las palabras y decir las verdaderas palabras, bellas, justas y verdaderas. Eso que decía antes de la teogonía de Hesíodo, las musas os inspiramos a los poetas verosímiles ficciones. Las musas, es decir, la divinidad inspirando la regla al poeta. Hay una liberación de esta regla y, bueno, el mundo moderno debe de buscarla. Entre otras cosas, para cantar al hombre y cantar a los límites. Bien, simplemente me gustaría para terminar recitar algunos poemas de Los Amores de Madera. A ver si el juguete me obedece ahora también. Ahí está. Esta imagen da comienzo al libro con el primer poema titulado Invitados. Es el hombre encima de una montaña, de nuevo las dos dimensiones, no sé si se ve por encima la superficie de todas las figuritas, pero ¿qué hombre es? Es el ser humano ese del que hablamos. El primer poema se llama Invitados, es una invitación al poemario, pero también es una metáfora de la condición del hombre que está invitado a la tierra. El poema dice así: del hombre mortal y leve, numeroso de días, entonaremos graciosos poemas a propósito de su estancia en la tierra y en los infiernos. Toda verdad queda entre las oraciones a Dios y el silencio. Y festejaremos el amor, voz nuestra que tomamos del cielo, porque somos invitados a una boda y los muertos no mueren si van tomados de la mano. El amor, frágil y blanco, como una especia, romero o tomillo y tantas otras con que mercaron los fenicios en sus viajes. ¿Arribaremos a dónde? ¿Veis la orilla? Del otro lado la vista es hermosa, porque no se ven las puestas de sol, pero somos nosotros la puesta de sol. Es esta invitación, esta ceremonia que encontramos, que esa invitación en la que consiste la vida del hombre, esa invitación que es la venida a la tierra, la venida en un cuerpo mortal, esa invitación a la que canta este poema, Fête d'un jour, fiesta de un día. Eso es nuestra estancia en el mundo, una fiesta de un día. Que el mar legisle el amor, celeste o negro según la luz de la hora. Que la tardanza del cielo sea lo más bello en el arte. Lo más breve está en el hombre. Los árboles arraigan y se arrugan, y en los nudos enroscados están escritos nuestros nombres. Festejamos por un día. Eso duran los poemas y las tumbas. Lo demás queda en el mar salvaje. Bien, pues es esa invitación de la que hablaba, que resume la condición del hombre entre puestas de sol que él mismo es y tomados de la mano, porque el amor es una voz blanca que tomamos del cielo. La siguiente fotografía es esta. Este es un paisaje nevado que impresiona mucho porque nos da una sensación de la categoría estética de lo sublime, es decir, lo desmesuradamente grande. La naturaleza arrolladora gigante, más grande que nosotros, que amenaza con demolernos, pero por otra parte con la que nos reconciliamos por la belleza que supone y por la reconciliación con una cierta idea de infinitud que al hombre le hace tanto bien, ¿no? Esa idea de lo sublime la encontramos en un pasaje nevado o la encontramos ante el océano, ante el mar. Muchos de los poemas de Los Amores de Madera, bueno, y de mis poemarios anteriores, tienen como símbolo el mar. El mar o el agua, que puede ser, puede ser símbolo de erotismo, pero que predominantemente el agua es símbolo de muerte, ¿no? El océano. Hay un poema en el aire de los adioses titulado Dibujos del oleaje, en el que el oleaje no es el mar, sino que es la vida, por supuesto. Ese poema de los hombres que se van al mar porque el oleaje es la vida termina diciendo: intrépidos los hombres, bendita la tierra. El mar es un tema presente en los poemarios
En Los amores de madera, por ejemplo, leo solamente un fragmento de un poema titulado Plegaria. Bueno, debo decir que está inspirado en la segunda leyenda de Liszt, en la que San Francisco de Paula camina sobre las aguas. El hombre, brazos abiertos, cuerpo en cruz, el alma a la mar, el peso a la vida, entona su plegaria sencilla, serena, canción de amor a la tierra, bendición de los pasos, voz y camino. Del mar se dice también este otro fragmento. Si el sabor de la muerte y la sal fueran uno, si la mar enterrara los cuerpos con algo más que silencio, juntas la ola y la cruz en astillero, sabríamos que el agua son ventanas hacia otras rutas que hemos de adentrar. Es decir, es el mar como ventanas hacia otras rutas, es el mar como símbolo de muerte. Si el sabor de la muerte y la sal fueran uno, si la mar enterrara los cuerpos con algo más que silencio. Quiero leer ahora un poema, Islas de Mimbre. Parece un poema, bueno, con algún intento de profundidad, pero nace de una anécdota muy casi cómica. Una vez estábamos en casa, mi madre recordará esta anécdota, y llamaron a la puerta, arriba, y se presentó pues una señora muy mayor, iba pidiendo, una mendiga con harapos, y llevaba una bolsa con pañitos, había enviudado hacía mucho, su hijo se le había muerto, su hija estaba enferma, necesita... pero ¿cómo había subido hasta arriba? Claro. Y entonces al principio nos asustamos, además hablaba incomprensible, decía como si hablara en extranjero, era imposible saber qué decía. Bueno, imaginábamos que pedía. Y entonces lo natural hubiera sido sorprender si lo hubiera llevado hasta arriba y haber cerrado la puerta y ya está. Pero bueno, creo que le dimos algo y se fue contenta. La cosa es que yo por entonces estaba leyendo pues la Odisea y la Ilíada. Y esa misma tarde, en el pasaje que leí, resulta que Aquiles, el de los pies ligeros, cuando cruzaba el mar, abundoso en peces, se le acercó a Atenea, Palas Atenea, la de los ojos de lechuza, disfrazada o bueno, investida en el cuerpo de un mendigo. Y Aquiles se rió de ella, la repudió. Así que Aquiles, el de los pies ligeros, fue castigado. Claro, no pasa nada por de vez en cuando darle 5 o 10 euros a los dioses. No vaya a ser que nos pase como Aquiles, el de los pies ligeros y el bolsillo cerrado. De manera que este poema trata de una persona que se acerca a nosotros, nos dice palabras extranjeras que no comprendemos, y cuando se marcha, de repente nos sentimos identificados, sabemos quién era, lo conocíamos, conocido y nombrado, se dice en el poema, y no lo habíamos reconocido, y se marcha al mar. Este poema es un poema sobre nuestra relación con los muertos, que nos dicen palabras extranjeras, cuando ya se han marchado las comprendemos, les vamos dando un sentido, y marchan al mar, y finalmente el mar algún día nos hará hermanos. Se titula Islas de Mimbre. En los puertos de embarque se conocen las mejores certezas, y el hombre largo despide lento al hombre. Los veleros bracean con fuerza, las mareas conocen la ruta, pues todas las islas son de mimbre y de sombra, negras como el oleaje que las ama, y se hunden como el mar y la muerte. En los puertos de embarque os hablarán en lenguas extranjeras, y en el silencio comprenderéis qué cosa os dicen. Escucharéis una voz honda y vieja que os dirá lo más sabio y lo triste. Y la certeza os hará festejar ya más tarde. ¿Pero quién habla? Será familiar, pero viaja de lejos. Y cuando marche, pronto veréis quién era, conocido y nombrado, no haberlo sabido antes. ¿Cómo no habíais comprendido? Habló palabras extranjeras y a su marcha fuisteis más sabios. No lo acompañasteis, él debía marchar a su isla. Pero es cierto, cuando embarquéis, la madre mar os querrá hermanos. Bien, y para terminar con los poemas de mar, me gustaría hablar sobre un poema escrito en una visita al cementerio de San Michele. El cementerio de San Michele es el cementerio de la ciudad de Venecia, está en una isla aparte, pues es el cementerio que inspiró a Bocklin y a tantos otros para pintar la Isla de los Muertos. Es una visita muy especial, para mí fue una cosa de muchísima emoción y de mucha dureza. Cuando entras al cementerio llegas en barco, te encuentras esa isla perdida en mitad del mar, coronada de cipreses. Lo primero que te encuentras son las tumbas de los niños. Es el cementerio de la infancia, además todo el siglo XX, con las fotografías de los niños que han muerto con 4, con 5 años, los niños perdidos, impresiona muchísimo. Después, parajes y parajes de hierba verde, hierba verde, hierba verde,
y cruces blancas, hierba verde y cruces blancas. Y después están los cementerios pues, más particulares o más privados. Y a mí me impresionó mucho el cementerio evangélico, el cementerio ortodoxo, porque allí descubrimos las tumbas de Sergei Diaghilev y de Stravinsky, que pidió ser enterrado en señal de reconocimiento para estar junto a Diaghilev. La tumba de Diaghilev es muy impresionante, porque es como una escultura, de lejos no se comprende, después se ve que es el palco de un teatro, y emociona muchísimo cuando llegas. A mí se me saltaron las lágrimas, porque está cubierta de zapatillas de ballet y de flores. Las bailarines van a llevar sus zapatillas de ballet como tributo. Y después la tumba de Stravinsky, que era como si nos hablara por la sencillez. Esta es una fotografía especial, muy especial, que tomó Sofía en San Michele junto a las tumbas de Stravinsky, y que da esa impresión con la luz atravesada como de fugacidad, ¿verdad? Pero la tumba de Stravinsky y de su mujer Vera, que habían sido llevados en una góndola hasta el cementerio, las imágenes esas impresionan muchísimo, las del funeral de Stravinsky, destacan por su sencillez, tan sencillas que emocionan, es como si nos hablaran. Así que este es un poema, San Michele, titulado Días y Silencio, sobre esa estancia, esa experiencia del cementerio de Venecia. Giorni e silencio. El agua sobre el agua y las trazadas de espuma. El mar fecunda la tierra, próspera città. La avenida en mar y el camino a San Michele, isla de muertos, coronada de cipreses. La canción que mece y el cielo entonan juntamente la barca y el viaje. Los muertos conocen bien, y ellos cuentan los romances de muertos. Silencio, giorni e silencio. Solo el silencio y una tormenta de pájaros feroces, vendaval en alarido, lucha alada, graznido salvaje del mármol y la arena. Dan la bienvenida los camposantos de niños azulados. ¡Niños, que vivieron solo infancia! ¡Niños, venid! Los habían invitado al paraíso y ellos acudieron. Los jardines preñados de cruces blancas, enroladas a la hierba, nos convencen de... No digáis, la emoción enrojece los ojos, como la vida arrancada, serenísima piedra, tranquila, en paz, llevada de un tiempo a los parajes sin tiempo. Y Stravinsky, venido en la lúgubre góndola, se comunica con nosotros, corazón contra corazón. Los nombres hablan, mis queridos, de la lápida y la enseñanza. La música en el aire, los adioses a la luz. ¿No hemos viajado? Si los amigos supieran el contento del sol que todo alumbra, y el terror de la noche. Ah, Sergei Diaghilev, inventor del ballet. Un palco por sarcófago y el tributo con zapatillas de ballet. Las flores, las plegarias. Las regiones necesitan una isla que las custodie. ¡Qué linda! Una flor ha nacido sola y fuerte entre tumbas. Y las flores, las flores, las flores y el silencio, giorni e silencio, y la llamada del mar batiente ofrendan a los muertos. ¡Qué negros los ángeles! ¡Qué dulces! Bien, me gustaría leer ahora simplemente 2 poemas de una serie de 4 poemas titulada Canciones Nocturnas, escritos originalmente en inglés, porque eran el encargo de Sofía como letras para unas canciones con estilo jazzístico. Son canciones nocturnas y voy a leer simplemente 2. La primera de ellas, voy a tocar un fragmentito con permiso de Sofía de su canción. No la voy a cantar porque nos voy a hacer pasar 2 veces por la misma penuria, pero simplemente recrean una atmósfera jazzística y bueno, con el encanto del cóctel, la noche, la vida, el amor y la muerte. Toco solamente el estribillo que diría: Truth is a misfortune sung, Lady David's hobbit, and beauty is really put to toast without noticing. When you are thirsty, that's nostalgia. May the mysteries be drunk.
meditaciones nocturnas. Se está haciendo ayer. Cuando se hace demasiado tarde en la noche, o quizá demasiado temprano en la mañana, silenciosamente andamos de espaldas, como si tuviéramos un camino que recordar. Y la soledad suavemente juguetea para nosotros, muy suavemente en las calles, en las tiernas calles que solíamos conocer. La verdad es una canción desencajada, que los diablos la esperen, y la belleza se escancia con dulzura para brindar sin advertirlo. Cuando estás sediento, es entonces nostalgia, que los extraviados se emborrachen. Pero se está haciendo ayer muy aprisa, así que por favor, mi amor, envía las cartas que nunca escribimos y gira con gracia la manivela de una caja de música, porque la melodía es azul y podría no sonar, pero silenciosamente y hacia atrás, como marchamos esta noche, toda la vida queda encerrada. Y el otro poema, Música Sacra. Pediría que fueras una melodía para poder cantarte. Y si silbara alguna de las notas, podrías quizá cruzar ligera el río y venir hacia acá, cercana pero blanca. ¿Y qué del amor si su habla fuera la música y el sonido captara cada uno de sus gestos? Todo podría permanecer, lección del sonido, y sencillamente tomaríamos quizá asiento y nos juntaríamos para congregar un coro. Y si te convirtieras en música sagrada, simplemente iría al bosque buscando el silencio, cerca del río, y tocaría con dulzura el laúd y tañería esa melodía tuya. Entre las notas, lo que quiera que permanezca, desconocido y amado. Y bueno, prometo ya esta vez sí que termino. Simplemente decir que entre los símbolos está el símbolo del ángel que muere, que es un símbolo de la fugacidad de la vida, de la nostalgia que recuperamos, de la dimensión espiritual del hombre. Y está el símbolo del bosque, que es ese símbolo de las fronteras, de las ramas que se entrecruzan. De la segunda parte, Los amores de madera, que es la parte que trata del bosque, querría leer simplemente, y con esto acabamos, el último poema, Pour Sophie. Si la sonrisa, al amarnos sin dioses, despejara los parajes de la muerte, si las palabras fueran menos terribles, si nuestra voz no trenzara los romances con las horas de otro ayer, entonces bailaríamos más felices y más borrachos, a la sombra o al sol indistintamente, limpia la pena y vieja la alegría, pero siempre leve y dulce siempre la piel. Memoria, canciones que hemos sonado y cuentos que no atrevemos quizá. Mi amiga, ¿quién pudiera recordar? La hermosura es breve y el viento a veces ensordece, pero aunque el cielo ocultara su tributo y la deuda nuestra fuera perdonada, no corras, vayamos caminando, descálzate si quieres, que la vía es de acuarela y los amores, eso dicen, incendian con los pájaros. Pues debo pediros disculpas por lo mucho que nos hemos entretenido, daros mi agradecimiento por haber estado aquí, mi agradecimiento a Alicia, a Antonino, a Ángela, y bueno, simplemente espero que la poesía sea siempre un buen viaje y insisto en muchísimas gracias. Hasta pronto.